Bueno, entonces, en el día de hoy, sí, la clase vamos a ver derivadas, sí, como vieron en el video que les mandó Isaías, sí, sabemos que la derivada es la pendiente de la recta tangente al gráfico de una función, sí, de una función determinada, en un punto dado, sí. Esto por ahí es más teórico, es un concepto a lo general, que es como para que lo tengan en cuenta, pero sirve para resolver, no sirve mucho para resolver los ejercicios, más que nada sirven las fórmulas que les voy a dar a continuación, ¿sí? Bueno. Las derivadas, sí, vamos a tener una tabla para poder resolverlas, sí, y vamos a utilizar diferentes fórmulas para poder ir pasando de una fórmula original a una fórmula derivada. En las operaciones sí existen de suma, resta, multiplicación y división diferentes formatos en los cuales hay que cumplir para poder cumplir con una derivada. En el caso de la suma y la resta, sí, para poder derivar este tipo de funciones, lo que tenemos que hacer es derivar cada factor que se nos vaya apareciendo. Es decir, si nos aparece una función f y una función g, lo que tenemos que hacer es la derivada de cada uno de los factores. Es decir, primero realizo la derivada de f y luego realizo la derivada de g. ¿Sí? Si es en la suma, hago la derivada de esto más la derivada de esto, y si es la resta, hago la derivada de esto menos la derivada de esto. Y lo escribimos así, nada más. ¿Sí? ¿Hasta ahí se va entendiendo? Esta sería la regla de la suma y la resta. Por otro lado, ¿sí? Tenemos la regla de la multiplicación o la regla del producto, ¿sí? En el cual tenemos una función también f y g, pero lo que vamos a hacer para poder derivarla es, primero derivamos la primera función, es decir, la función f. La primera va a estar derivada por, ¿sí? Multiplicada, la segunda función, la función g, sin derivar, es decir, la voy a transcribir tal cual está en el enunciado, la transcribo. A eso lo voy a sumar, ¿sí? El primer factor, es decir, la función f, la primera función que me dieron, sin derivar, nuevamente la voy a transcribir tal cual está en el enunciado, y la voy a multiplicar por la segunda función, es decir, por la función g, que esa función sí va a estar derivada, ¿sí? Entonces, en los extremos vamos a encontrar las funciones que están derivadas, y en el medio sí van a estar las funciones que no están derivadas, ¿sí? Primero la primera derivada, después la segunda está sin derivar y después al revés. Luego tenemos la regla de la división, ¿sí? Que es similar a la regla de la multiplicación, pero tiene algunas cosas cambiadas. Primera cosa es que en vez de tener multiplicado, en vez de tener la suma, es una resta, ¿sí? Porque es una división. Entonces hacemos el primer factor derivado por, nuevamente, el segundo sin derivar, menos, como les mencioné recién, el primer factor sin derivar por el segundo derivado, ¿sí? Entonces vamos a tener una función f y una función g, ¿sí? En su formato original. Y nos van a pedir que la derivemos. Entonces, la f la vamos a derivar primero. A la g, que es la función de abajo, no la derivamos, la dejamos igual. Y después le restamos la primera, tal cual está escrita acá, y después multiplicamos por la segunda ya derivada, ¿sí? Si ahí es como medio un trabalenguas al comienzo, cuando veamos los ejemplos van a ver cómo es y quédense tranquilos en esa parte. Bueno, después de hacer todo esto que tenemos acá arriba, lo vamos a dividir por el segundo factor, que es el factor g, o sea, todo lo que sería el denominador, y lo vamos a elevar al cuadrado, ¿sí? Lo importante de la parte del denominador, o sea, de esta parte acá al cuadrado, es que no se resuelve, ¿sí? Tal cual está escrita en la parte original, ¿sí? El denominador de acá, lo vamos a elevar al cuadrado y ya está. Con eso terminaríamos. Solamente faltaría resolverlo de arriba y ya estamos. No hay que este cuadrado ni hacer la distributiva ni nada. No se resuelve. Se escribe nada más y quedamos con eso. ¿Sí? ¿Se entendió esa partecita? Sí, perfecto. Genial, buenísimo. Ahora vamos a ir con la última regla, que es la regla de la cadena. ¿Sí? La regla de la cadena es como veníamos viendo antes la composición de funciones. Bueno, acá tenemos una función f, que sí está compuesta por g, ¿sí? En la cual, en su fórmula original, ¿sí? Primero está la f y después va a estar la g. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer cuando se deriva este tipo de funciones? Es una función que es como si fuese un eslabón, ¿sí? Van siendo eslabones que se van uniendo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Primero derivo a la función principal, que es la función que está siempre en el exterior. Entonces, la f es la función principal. Primero derivo la función principal, y todo lo que es su argumento, o sea, todo lo que está adentro de la función, no se deriva. O sea, lo voy a transcribir tal cual. Entonces, derivo la primera función, lo que es su argumento no lo derivo,
y después, cuando ya derivé la primera función, lo multiplico por el argumento derivado, es decir, todo lo que estaba acá adentro se deriva, ¿sí? Eso lo vamos a ver cómo lo derivamos por tabla. Sí, pero hasta ahí se va entendiendo es, primero hago la función principal derivada por el argumento sin derivar, es decir, que lo dejo tal cual, y lo multiplico después por el argumento derivado, o sea, todo lo que estaba adentro, ahí sí, en el próximo paso lo puedo derivar, ¿sí? Como forma didáctica, para poder recordarlo, pueden decir que es la derivada de la función por la derivada del cuadradito. ¿Sí? Es como que el cuadradito sería el argumento, y entonces esto lo voy a dejar escrito tal cual. Y después recién en el siguiente paso lo voy a poder derivar. Si quieren saquenle una foto, cópienlo. Igual les mandé por el grupo las fotos que están todos juntos. Y cuando quieran avanzamos con los ejemplos, para que se entienda bien. ¿Seguimos? Sí. Perfecto. Espérame, profe, un segundito, ya termino de copiar. Sí, sí, por favor. Ahí está. Listo, por mí ya está, gracias. Genial. Buenísimo. Bueno, acá tenemos la tablita, ¿sí? De las derivadas. Ahora la vamos a explicar un poco y seguimos. Igual es lo mismo que les mandé por el grupo, así que la pueden tener a mano ahí. La tablita siempre la pueden tener a mano cuando estén resolviendo el ejercicio, cuando estén en examen o cuando quieran, pero la tabla siempre la pueden tener a mano. No es en el final, eso lo vemos después con Isaías. Bueno, siempre que tenemos una función, bueno, acá van a estar las funciones originales y acá van a estar las funciones derivadas. Esta va a ser la famosa tabla de derivadas que les estoy hablando. K, ¿sí? Significa constante, es cualquier número que pertenezca a los reales, ¿sí? Que es un número que, bueno, que se permanece constante, ¿sí? Cuando derivamos un número cualquiera, ¿sí? En las derivadas, siempre va a tomar el valor de 0. Es decir, yo tengo el número 5, va a valer 0. Tengo el número 10.000, va a valer 0. ¿Por qué? Porque es una regla según las derivadas, ¿sí? Bueno, ahora, si yo tengo una variable, ¿sí? Como la variable x, ¿sí? La variable cuando se deriva va a valer 1, ¿sí? O sea, si vos tengo solamente la variable, qué sé yo, tengo la x solita, me va a valer 1. Ahora, ¿qué pasa si la x está con un número adelante? Es decir, que tiene una constante adelante suya. Si tiene una constante adelante y la x es de valor 1, es decir, que acá el exponente es de grado 1, la x se va a eliminar y vamos a quedarnos solamente con el valor de la constante. ¿Sí? Que es lo que dice acá. La constante más la x se elimina la x. O sea, la x esta va a volar y nos quedamos solamente con el valor de la constante, de la k. Supónganse que esto valía 5x, bueno, nos vamos a quedar solamente con el 5. La x se va. Ahora, ¿por qué la x se va? Por la siguiente regla, que es la que está abajo, que dice que x a la n, es decir, x a algún número, o sea, elevada a algún número, cuando se derive va a cumplir con la siguiente regla. La n, ¿sí? Que era el exponente, va a bajar primero. ¿Sí? Baja acá al lado de la variable como multiplicando. Y luego el número que tenemos de exponente se le va a restar una unidad. ¿Sí? Supónganse que teníamos acá x al cuadrado. ¿Sí? Así, x elevado a la 2. Entonces, el 2 va a bajar al lado de la x y se va a poner un 2x. Y acá vamos a poner 2 menos 1. Y eso nos va a indicar cómo sería la función una vez derivada. ¿Sí? ¿Hasta ahí se va entendiendo? Sí, todo esto lo tenemos que recordar. No, o sea, lo pueden tener a mano, o sea, tienen que saber utilizarla, la tabla, o sea, tienen que saber las reglitas cómo usarla, pero no la tienen que aprender de memoria, la pueden tener a mano. Perfecto. Bueno,
Seguimos entonces. Ahora, cuando tenemos una función seno, ¿sí? Cuando la tenemos que derivar, cuando se deriva va a llamarse coseno, ¿sí? Entonces va a pasar de seno a ser coseno. Y el coseno, al revés, en vez de ser seno, el coseno va a pasar a ser menos seno. Ahora, no es que es solamente seno, es menos seno, ¿sí? Recuerden esa parte. Del seno, cuando pasa al coseno, es el coseno positivo. Pero el coseno, cuando pasa a derivarse, pasa a ser menos seno, ¿sí? Eso es importante. Acá dice menos seno de u, menos seno, es para no repetir la x que estaba acá y que se mareen, pero es lo mismo. Acá ponemos, si bien argumento x, es lo mismo, ¿sí? Bueno. Después tenemos el número e, ¿sí? Cuando se deriva el número e, sigue igual, no tiene una variante, se queda igual, no muta. Pero luego cuando tenemos, a ver, un segundito, ahí está. Luego cuando tenemos la función de la raíz, ¿sí? Tenemos la raíz de un argumento, es decir, la raíz de x o la raíz de cualquier argumento que tengamos acá adentro. Cuando se deriva tenemos dos fórmulas para poder derivarlo. Una es 1 sobre 2 por la raíz del argumento, es decir, 1/2 por la raíz del argumento, o poner u, o sea, esto sería, invertimos, si la raíz la estamos invirtiendo, la estamos dando vuelta y le ponemos m sobre n menos 1. ¿Qué es lo que se hizo acá? Se puso n, que era el índice, es decir, el numerito que me indica cuál es el número que tiene la raíz, ¿sí? Lo ponemos como denominador. Y m va a ser el número que me indica el exponente del argumento. Entonces ponemos m sobre n menos 1, que es similar a esta regla que tenemos acá arriba. Solamente que acá nos faltaría indicar cuál es el número del exponente del argumento. Eso no importa mucho la teoría, con que sepan ustedes que se puede utilizar esta fórmula o esta otra para poder pasar una raíz a derivada es importante, ¿sí? ¿Hasta ahí se entendió? Sí, gracias. Una U es un número. Perdón, no escuché. Cuando veo ahí una U, Sí. es un número cualquiera. Puede ser un número cualquiera, puede ser una X, puede ser cualquier cosa dentro del argumento, sí. Está bien. Y cuando es m sobre n menos 1, es un exponente. El exponente Exacto. del... La M vendría a ser el número que le está indicando el exponente de la U, ¿sí? Que sería el argumento de la raíz. Y la N es el número que te indica la raíz, ¿sí? Supongamos que tenemos raíz de x a la 5. Cuando vos lo pasés, esto sería x, la m, ¿sí? Me va a indicar el número este. Entonces es m sobre n. Esta es n. Entonces esta es m y esta es n. Entonces esto sería x a la 5 tercios. X a la 5 tercios. Y a esto le tendríamos que restar el 1. Bien. Y es como que hay que hacer esa operación, 5 tercios menos 1, y el resultado ponerlo como exponente. Exacto. Buenísimo, gracias. No, de nada. Bueno. Otra fórmula, sí, para cuando tenemos acá un exponente cualquiera, sí, para no aplicar esto, que sería esto es una propiedad que tiene las raíces que se puede aplicar. Si no quieren aplicar todo esto, lo que se puede hacer es poner 1 sobre n, es decir, el número que tiene el argumento, que es lo que estamos explicando acá, el número que tiene el índice, y repetimos de nuevo la raíz. ¿Sí? Es decir, 1 sobre, y ponemos el número 1 sobre, y así todo. Cualquiera de las dos fórmulas es lo mismo, ¿sí? Acá tendríamos 1 sobre n por n, la raíz de x de n menos 1. Si cualquiera de las dos fórmulas va a dar. Bueno. Otro, sí, para seguir derivando, tenemos el logaritmo natural de un argumento. No es, acuérdense que u puede ser un número, puede ser una variable, puede ser lo que quieran. Es logaritmo natural del argumento. Cuando derivamos al logaritmo natural, vamos a tener 1 sobre el argumento, ¿sí? Entonces, 1 sobre algo va a ser, sobre el argumento, es decir, sobre lo que nos indica acá.
Luego cuando tenemos a la x, tenemos a la x por el logaritmo de a, y después esto ya lo explicamos. Ahora, este que tenemos acá abajo, ¿sí? Es cuando tenemos una función determinada y un número, ¿sí? Y una constante. ¿Qué ocurre en este caso? Como nosotros tenderíamos a pensar es que la constante, como vale 0, directamente esta partecita se anula y vale 0, y conseguimos con la variable. Pero no. Lo que hay que hacer es, a la constante la vamos a dejar tal cual escrita. Tipo, si esto vale 10, acá el 10, cuando se deriva, se mantiene el 10. Y vamos a derivar después la parte de la función, o sea, todo lo que está acá adentro vamos a derivar. Entonces, ¿cómo se haría? Supónganse que tenían acá un 10x al cuadrado. Tenemos 10x al cuadrado. Entonces, cuando lo derivamos, al 2 que está acá, el 10 se va a mantener, entonces vamos a seguir el 10 manteniéndolo. El 2 lo vamos a bajar, entonces lo bajamos. A la x la mantenemos y aplicamos la siguiente propiedad, esta. Entonces bajamos el 2, ¿sí? Y acá tenemos que hacer el 2 menos 1, que sería del restarle una unidad. Entonces, una vez derivado, esto valdría 2 por 10 a la 1, o sea, ponemos el 1, no hace falta ni ponerlo. Y nos quedaría que la derivada es 20x. ¿Por qué, profe, si ahí dice K por F, o sea, es otra cosa lo que dice ahí? No entiendo por qué llegas a que hay que restar. O sea, vas a otra forma. Porque esta función, acá te dice que es una función cualquiera. ¿Sí? La función en este caso que yo tomé es x al cuadrado. ¿Sí? Entonces, como es x al cuadrado, te dice que la constante la vas a mantener y luego vas a derivar la función. Entonces, la función era esta, que nos tocó acá. 10x al cuadrado. Si yo tengo que derivar esta función, ¿cómo hago para ¿Podés subir un cachito la hoja? ¿Sí? No, al revés. Ahí, gracias. No de nada. Entonces, ¿cómo la derivo? Mediante alguna fórmula que esté en la tabla. ¿Se entendió un poco más? Claro, según la función que te vaya a tocar, vas a tener que elegir otra manera de derivar. Exacto. Ok, o sea que no termina ahí. Claro, no termina. Bueno. Te indica que si hay una función, vas a tener que elegir alguna fórmula para ver cómo derivarla. Ahora vamos a ver los ejemplos y por ahí queda un poquito más claro. Avísenme si terminaron de copiar esta partecita y seguimos. Igual en la foto que les mandé del grupo se ve la tabla completa, así que si la quieren tener a mano, también pueden ir mirándola de ahí. ¿Ya lo copiaron? Si seguimos con los ejemplos. Sí. Buenísimo. Bueno, vamos con el primer ejemplo. Vamos a ir con la suma. Entonces dijimos que la suma, ¿sí?, es la derivada de cada uno de los factores. ¿Sí? Bueno, entonces, vamos a poner ejemplo 1. Tenemos f de x es igual a 5x a la cuarta más 2x al cubo. Todos estos van a ser ejemplos que no son de la guía, ¿sí? Son extras para que ustedes cuando practiquen en la guía no tengan repetidos y algunos que ya hayan hecho. Cualquier duda igual nos pueden consultar, pero les pongo ejercicios extra, así pueden entender bien y vemos con otras cosas. Bueno, entonces, como primer paso vamos a derivarla, ¿sí? Entonces, cuando se deriva vamos a poner igual f de x, pero con un apóstrofe. Este apóstrofe significa que la función está derivada, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer es agarrar la tabla. Sabemos que tenemos que derivar con tablas, y todo siempre se va a utilizar la tablita. Entonces, tenemos acá la tabla, y se deriva cada uno de los factores, es decir, que primero derivo este, y después derivo este. Entonces, acá estamos frente al caso que habíamos visto recién de este, que tenemos que la K sí se va a mantener, que es la constante, se mantiene. ¿Que quién representa acá?
el 5. Entonces el 5 se mantiene. Y lo que tenemos que hacer es resolver esto, el x a la cuarta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Utilizar esta fórmula. ¿Sí? Entonces, el 4 que está acá, ¿sí? Es el exponente, y sería esta n. Entonces el 4 va a bajar, ¿sí? Bajamos el 4, y ponemos la variable, y ahora lo que hacemos es, al 4, que es el exponente, le vamos a restar una unidad, que es lo que me dice acá. Entonces hacemos 4 menos 1. ¿Sí? Entonces ahí ya terminaríamos con la primera parte. Vamos a ir con la segunda. Con esto ocurre lo mismo. El 2, al ser constante, se va a mantener. Y el 3 va a bajar por la siguiente fórmula. Y se ingresa nuevamente la variable x. Y le hacemos, al exponente le restamos una unidad. 3 menos 1. ¿Sí? Hasta ahí sería la primera parte. Entonces ahora nos faltaría resolver todo esto. Hacemos 4 por 5, 20. 4 menos 1, 3. Entonces nos queda x al cubo. Más 2 por 3 son 6. Por x, 3 menos 1, 2. 2 al cuadrado. Y acá nos quedaría nuestra primera fórmula derivada. ¿Sí? ¿Se entendió lo que hicimos ahí? Y ahí no se deriva más porque como que se podría seguir haciendo lo mismo hasta que quede... No, hasta ahí. Esta se deriva una sola vez. Ah, ok. Entonces, acá ya tenemos a la fórmula derivada. Acá está la fórmula original, porque no tiene apóstrofe, y acá ya está derivada. Entonces, una vez que ya está derivada, lo dejamos así. Lo que se podría llegar a hacer, si quieren, es sacar factor común de x al cuadrado y de 6, y ya está, ahí terminaríamos. Pero después ya no vale la pena. Si quieren acá, ya Si lo está dejo derivado. así, No está nos bien. piden- ¿Cómo? Si lo dejo así, está bien. Si lo dejamos así está bien, claro, porque nos están pidiendo derivar la función. No nos dicen, derive la función y escriban su mínima expresión. No, nos dicen derivar la función. Entonces es hasta acá. ¿Alguna duda con este? Bien, seguimos con el siguiente. Ejercicio 2. Bueno, tenemos f de x es igual a x a la cuarta más raíz de x. Bueno, derivamos la función. Ponemos la f con el apóstrofe y hacemos. El 4, vamos a buscar por tabla. Tenemos que estemos el 4, tenemos que aplicar nuevamente esta fórmula. El 4 baja, ponemos la variable x y hacemos 4 menos 1 unidad, que es lo que me indica acá. 4 menos 1 unidad. Más, o sea, hicimos primero esta y luego estaremos resolviendo ahora esta. Ahora buscamos en la tabla cómo se deriva la raíz de x. Acá. Raíz de x es 1 sobre 2 por raíz del argumento de la raíz. Ponemos 1 sobre 2 sobre el argumento de la raíz. ¿Que quién es el argumento en este caso? X. Y lo dejamos. Ahora resolvemos esta cachitina acá arriba. Y nos queda f de x igual a 4 por x al cubo. Más 1 sobre 2 por la raíz de x. Y ahí terminaría el segundo. ¿Sí? ¿Se entendió ahí cómo hicimos? Este, sí, el de la raíz que hicimos recién, lo pueden resolver. Como le hice recién así yo con 1 sobre esto, o como habíamos dicho con la otra fórmula. Eso queda a su criterio. Pueden optar cualquiera de los dos caminos. ¿Seguimos con el próximo? Sí. Buenísimo. Bueno, vamos con el ejercicio 3.
Ejercicio 3 dice, f de x es igual a 10x al cuadrado, esto ya lo hicimos, bueno, más 10 más raíz de 2x. Bueno, no, perdón, más raíz de x. Ahí está. Bueno, entonces, primer paso, derivamos. El 10x, sí, ya lo tenemos. El 10 dijimos que se va a mantener porque es una constante. Entonces, se baja. Ahora, lo que hay que hacer es que el 2, va a bajar. El 2 baja por 2 y me queda la x de 2 menos 1. ¿Sí? Y después nos queda más. Seguimos con el entonces, primero hacemos luego hacemos y luego hacemos este. El 10 es una constante, ¿sí? Es una constante que está sola, no tiene ninguna variable, está simplemente el 10 solo como número. Entonces, buscamos la tabla, y cuando un número está solo como una constante pasa a ser ¿quién? A ser 0. Entonces, este 10, ahora cuando se derive, vale 0. Y la raíz de x, ¿sí? Dijimos que cuando se derivaba, valía esto. Valía 1 sobre 2 por raíz de x. ¿Sí? Entonces ahora lo que faltaría sería resolver este exponente. Derivada de x es igual a 2 por 10 es 20. 2 menos 1 es 1, o sea, sería 20x. Más 0, el 0 como vale 0, no, es un número neutro, no hace falta ni agregarlo acá en la nueva solución. Y ponemos más 1 sobre 2 por raíz de x, que sería toda la parte de acá atrás. Y esta sería la segunda respuesta. Tercera respuesta, perdón. ¿Hasta ahí se entendió? Sí, Ahí están cuando terminen de copiar y seguimos ahora con las restas. ¿Te hago una consulta? ¿Sí? Cada uno de los términos siempre va a tener un equivalente en la tabla, ¿no? Sí. Bien. O sea que con la tabla, a mí por lo menos me resulta como sencillo. Sí, con la tabla, sí, es que más que nada, derivadas, y lo que vamos a ver en la próxima parte, que es integrales, todo se resuelve por tablas, ¿sí? O sea, van a tener un ejercicio y según lo que tengan, van a tener que derivarlo o integrarlo siguiendo una tablita, ¿sí? Y después vamos a ver ahora que se va a empezar a complicar un poquito más con la multiplicación o la división, que a veces tenemos que derivar un término o el otro, y eso van a ser como las trampas más grandes, pero no es complicado, es práctica, y chequear bien la tabla. Perfecto, gracias. No, de nada. Bueno, vamos con un par de ejercicios de división, perdón, de resta. Vamos con la resta. Antes que se nos corte, nos quedan 10 minutos. Bueno, la resta también, al igual que la suma, es la resta, bueno, te voy a escribir resta, la derivada de cada uno de los factores. ¿Sí? Entonces, vamos a ir con el primer ejercicio. Tenemos f de x es igual a x menos el logaritmo natural de x menos el coseno de x. ¿Sí? Entonces, como primer paso, como dice derivada de cada uno de los factores, me lo separo, como para estar al tanto de quiénes son todos los que tengo que derivar. Entonces, tengo la derivada de x. La x sí está sola, es una variable que está sola. Primer paso, ¿qué decimos? La f de x la vamos a derivar. Entonces, ponemos el símbolo, que es el apóstrofe. Entonces, la x sola, cuando agarro la tabla, veo que la x sola equivale a 1. Entonces, esta x va a valer 1. Menos.
El logaritmo de x, el logaritmo natural de x. Buscamos cuál es la derivada. El logaritmo natural pasa a 1 sobre el argumento. Entonces, ¿el argumento quién es? X acá. Entonces hacemos menos 1 sobre el argumento, que es x. 1 sobre x. Y ahora vamos a ver. Coseno. Entonces ponemos menos y dice que la derivada del coseno es el menos seno. Entonces recuerden que hay un menos. Y acá nosotros también teníamos un menos. Entonces hay que aplicar, ¿qué? Regla de signos. Ponemos menos, abro un paréntesis, menos el seno de x, cierro. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a resolver esta regla de signos. F de x es igual a 1 menos 1 sobre x, menos por menos más el seno de x. Y ahí terminó nuestra primer resto, sí, nuestro primer ejercicio. ¿Se entendió hasta ahí lo que hicimos? ¿Por qué le cambiamos el signo y todo? Sí. Buenísimo. Bueno, vamos a ir haciendo otro abajo, les dejo ahí por si lo están ir copiando. Ejercicio 2. Bueno, tenemos f de x es igual a, x al cubo, menos 22x, menos 45. Derivamos cada uno de los términos, tenemos el primero, el segundo y el tercero. Entonces, acá sí sabemos ya que tenemos que aplicar la regla de x a la n, ¿sí? Que es este. Bajo el exponente y después le resto una unidad. Entonces, el 3 lo bajo, lo pongo al lado de la variable, hacemos 3 menos 1, menos una unidad, vamos con el siguiente. 22x, ¿sí? Entonces, acá estamos frente a este caso, al de x por k es igual a k. Entonces, ¿qué ocurre? A la x la vamos a eliminar, me quedo solamente con la constante, y ponemos entonces directamente menos 22. Ahora, ¿por qué ocurre esto de que se elimina la constante x? Porque acá teníamos una x, ¿sí? Si acá está la x acá, significa que tiene un número 1 acá, que no vale la pena ni escribirlo. Pero tiene un 1. Si yo hago 1 menos 1, me va a quedar 0. Entonces, un número elevado a 0 me va a quedar 1. Entonces, 1 sobre 1 por 22 me va a quedar 22 siempre. Entonces, directamente se elimina la x y me queda directamente el 22. Una pregunta. Sí. Ahí no sería 0, No, porque porque tenemos... no es que ahora una constante, o sea, termina una constante y después la constante en derivada no es 0. La constante cuando está sola, ¿sí? Sin ninguna Sí. variable, vale 0. Pero acá tenemos una constante más una variable, ¿sí? Claro, pero se elimina esa variable y queda la constante sola, o sea, la dejo ahí. No, o sea, cuando tenés la constante más la variable, te queda solamente la constante. Y la constante la dejas porque ya está derivada, ya derivaste. No tenés que hacer una Ok. derivada de la derivada. Ok. Siempre se deriva una sola vez. Entonces, ahora este 22 ya queda solito. Ahora, en este caso sí, ¿qué pasa? El 45 no tiene ninguna variable. Está solo. Entonces, como está solo, es una constante sola, pasa a ser 0. Entonces el 45 sí pasa a ser 0. Continuamos y resolvemos esto que está acá arriba. 3 por x, 3 menos 2, menos 1, me va a quedar 2, me quedan 3x al cuadrado, menos 22, menos 0, pero dejamos en menos 22 y ya está. Y ahí terminaría el segundo ejemplo. ¿Sí? ¿Con este queda alguna duda? No, Buenísimo. quedó claro. Vamos con un tercer ejemplo. Vamos a hacer este. F de x es igual a raíz de x menos 8x a la menos 3 menos
No, más el seno de x. Bueno, entonces, ahora lo que tenemos es también... Ahí está. Tenemos, entonces, cada uno de los factores. Este dijimos que cuando se deriva, valía 1 sobre 2 raíz de x, o sea, 2 sobre el argumento, y seguimos con el siguiente. Si esto lo hacemos por tabla, ¿sí? Vamos con el siguiente, tenemos menos 8. Acá cumplimos nuevamente con que esto es una constante y acá tenemos una función, ¿sí? Que sería el último caso. Entonces, el 8 se va a mantener, ¿sí? El 8 se mantiene porque es una constante. Y lo que hacemos, ¿sí? Lo que vamos a hacer es bajar el menos 3. Acuérdense que acá estén atentos, este exponente es negativo, es menos 3, es 8 por menos 3. Bajamos el menos 3. Ponemos la variable y hacemos menos 3 menos 1. ¿Sí? O sea, estamos aplicando esta función. Estamos aplicando esto. Bajamos la n. Bajamos la n, ¿sí? Al lado de la variable, y ahora le restamos una unidad. Como acá era menos, me va a quedar menos menos, y me va a quedar menos 4 ahora. ¿Por qué? Porque era un número negativo, entonces se van a restar entre sí y se van a sumar. Bueno, seguimos. Tenemos más el seno de x. Buscamos cuál es la derivada del seno. La derivada del seno es el coseno, ¿sí? Entonces, como estaba positivo y sigue siendo positivo, lo bajamos en positivo. Más el coseno de x. ¿Sí? Entonces, ahora terminamos de resolver esta partecita y nos queda que el resultado final es la derivada de f de x igual a 1 sobre 2 por la raíz de x, menos por menos más, me queda menos 8 por menos 3 me queda más 24, por la variable x, y menos 3 menos 1, menos 4. Menos 4 más el coseno de x. Ahí quedó el 4 afuera, pero va acá. ¿Sí? ¿Ahí se entendió lo que hicimos? Bueno, creo que Sí, está se por entendió. cortar. Genial, se está por cortar, creo. Ahora les envío una nueva reunión, ¿sí?